Pero hay un tema que está claro, ¿no? Que es el tema de Taiwán, que sigue teniendo mucho poder tecnológico y, sobre todo, un poder emocional sobre China. ¿Tú cómo ves el tema de Taiwán? Es decir, llevamos muchos años con el miedo. ¿Va a invadir China Taiwán? Nunca parece que se acerca, a la vez hacen alguna prueba, están como tanteando el terreno. Yo te pregunto, ¿qué visos de realidad tiene que realmente China, ya por un tema de incluso de orgullo nacional, Xi Jinping lo dijo, ¿no? Que él no morirá sin haber recuperado Taiwán y unificar las dos Chinas. Ajá. ¿Tú crees que esto va a pasar? ¿Crees que va a ser siempre un coco que nunca acabará de llegar? Y luego te preguntaré, si esto sucede, ¿qué pasaría en el mundo? Mira, lo que pasa es que a lo mejor tenemos la idea de que va a haber una invasión militar clísica, como a lo mejor estamos Sí, con barcos y aviones. en las películas, Ajá. ¿verdad? No significa que efectivamente, muchas veces cuando nos dicen que han entrado aviones chinos en el espacio aéreo de Taiwán, no es exactamente cierto. Lo que han entrado es en el área de detección de aviones, pero no es exactamente Bueno, su eso no espacio están aéreo. sobrevolando Claro, el cielo Tú piensas, exacto. ¿eh? Tú para que saber que un avión de un adversario, una potencia extranjera, está entrando a tu territorio, no puedes detectarle cuando ya ha entrado. Tienes que detectarle tiempo antes. Claro. Entonces, es lo que sí es cierto, que de vez en cuando pues, hacen esas fintas, que es habitual para, digamos, levantar las defensas, saber exactamente cuáles son las capacidades, los medios que tiene de defensa el adversario. Pero sobre todo tenemos que entender que lo va a hacer, bajo mi punto de vista, es más desde cuestiones económicas y psicológicas, que ahora voy a intentar explicar. Mira, porque hay veces que pensamos, no, es que China va a hacer lo mismo que ha hecho Estados Unidos. No, es que va en una corriente completamente diferente, es otra mentalidad. El tema económico. De hecho, ya muchas de las empresas chinas, la China comunista, para entendernos, Sí. que están en la parte donde además tiene principalmente toda su industria, que es en la costa, están enfrente de las islas, porque no solamente hay una principal, pero hay más pequeñas de Taiwán, incluso hay una que se ve a simple vista desde la costa de la China comunista, ya pertenecen a capital taiwanés, son de capital taiwanés. Y ahora mismo las relaciones comerciales son mucho más fluidas de lo que podemos pensar. Es decir, las relaciones de aviones constantemente, de ejecutivos yendo de un país para otro. Pero además hay que tener en cuenta que la parte psicológica. Lo que está vendiendo China, la República Popular China, a Taiwán es, vamos a ver, si nosotros siempre hemos pertenecido al mismo país, solamente Taiwán no fue parte del mismo país cuando fue ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, por Japón. Lo demás siempre en Estados Unidos. Son la misma raza, son la misma lengua, la misma cultura. ¿Y por qué no hacemos como en su momento con Hong Kong un país, dos sistemas? Pudiera ser, pudiera funcionar. Y sobre todo, ¿por qué no estamos unidos y por qué vosotros queréis seguir Taiwán del lado de un Estados Unidos que va perdiendo? Que nosotros somos los que vamos ganando, los que vamos avanzando a pasos agigantados. ¿Por qué no estamos unidos y buscamos esa fórmula de los dos sistemas? Tú fíjate, es que es muy astuto. Y de hecho ya hay políticos y expolíticos taiwaneses que permanentemente se pasean por la China continental. Y ya con naturalidad total, incluso hablando de, efectivamente en esta línea. Es cierto que Estados Unidos, como pasó en las últimas elecciones, sacó incluso emisoras de radio nuevas para intentar precisamente que este proceso no se llegue a culminar, pero están en esa dinámica. Probablemente una intervención militar, no vamos a descartar nunca nada, porque ya no se puede descartar nada, no le interesaría como tal a China precisamente por los recelos que levantaría en otras partes del mundo y porque ellos presumen de eso, de buscar la paz en el mundo, de la no injerencia, pero ¿por qué no hacerlo de esa manera a través de la economía y de la psicología? Que no es una labor a lo mejor para hoy y para mañana, es algo que vaya calando poco a poco. Y, claro, ¿y el por qué no? Tú piensas que esto a Estados Unidos no le interesa porque Taiwán, lo mismo que Corea del Sur, lo mismo que Japón, son piezas fundamentales para acercar estratégicamente a China y no le interesa en absoluto. Y de cierto modo probablemente haya presiones ahora mismo a Japón para precisamente que diga que en caso de que el China llegara a intervenir militarmente en Taiwán, ellos apoyarían a Taiwán. Pero piensa que Taiwán no está reconocido oficialmente por Estados Unidos. No tiene relaciones diplomáticas oficiales. Es decir, le interesa también porque es un gran comprador de armamento, que así, por ejemplo, también lo refleja en esta última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, lo mismo que el miedo que le mete, por ejemplo, a Arabia Saudí, o que siempre diciendo que Irán en cualquier momento le podía atacar, lo mismo que hace con Corea del Sur, diciéndole que Corea del Norte en cualquier momento le puede atacar, y se convierten en compradores compulsivos de armamento estadounidense.
Pero de ahí a que vaya a haber un apoyo decidido, en caso de que hubiera esa intervención militar, es más que cuestionable. Es más que cuestionable. Y más en el contexto actual. Porque Estados Unidos lo que pretende, sabiendo que su gran adversario, su bestia negra es China, es actuar indirectamente. No quiere, por el momento, un enfrentamiento directo. Porque todo lo que estamos viendo en América está precisamente relacionado íntimamente con geopolítica de China. Es decir, de intentar expulsar a China del continente, de todo este hemisferio occidental, como lo han llamado. Es decir, no un enfrentamiento directo, pero sí indirecto, que es porque sabe que ahora mismo no puede enfrentarse militarmente a China. No significa que Estados Unidos no tenga mayor capacidad de destrucción. Eso tiene más armas nucleares, pero China tiene las suficientes. Con que tenga medio millar ya tiene las suficientes. Claro. Pero no solamente eso. Hoy ya China ya tiene más buques de guerra, tanto en superficie como submarinos, que tiene el Estados Unidos. Esto era algo impensable hace muy poco tiempo. Todavía la capacidad de destrucción no es la misma, pero por ejemplo, el último portaaviones que acaban de votar los chinos tiene los últimos adelantos, exactamente los mismos últimos adelantos que tiene el último que ha votado Estados Unidos, que es el Gerald Ford. Estamos hablando, por ejemplo, de rampas de lanzamiento electromagnéticas, que son los dos únicos que lo tienen en todo el mundo. Es decir, es que lo de China es apabullante, cómo avanza. O sea, cosas que no te imaginas que hoy tiene y mañana las va a tener y que además ha superado al resto de los contrincantes. O sea que una guerra sería una aniquilación mutua, podríamos decir, entre las dos grandes potencias. No habría, nadie podría salir de ahí, ¿no? Incluso Europa caeríamos en medio y América Latina y todos seríamos meros espectadores del fin, del apocalipsis, ¿no? Y sobre todo porque a China tampoco le interesa, porque China lo que quiere es, una vez más, dominar el mundo a través de la economía, a través del comercio, a través de vender. Ellos son la gran fábrica del mundo. Y fíjate que además lo han hecho muy bien porque han intentado copar toda la cadena logística global, que significa la producción, son los grandes fabricantes del mundo, el embarque, el transporte marítimo, por ejemplo, a través de su gran empresa COSCO, luego el desembarque, y para eso han ido haciéndose con muchísimas de las terminales de contenedores de los principales puertos del mundo, incluyendo en España, y no solo pensemos en los del Mediterráneo, también en Bilbao, y luego el desembarque y finalmente el transporte hasta el usuario final. Y lo están haciendo muy bien. Tú fíjate cómo, por ejemplo, en España, concesionarios de automóviles de marcas tradicionales, por ejemplo, italianas, están desapareciendo y se están transformando en concesionarios de vehículos chinos. Es decir, con lo cual ya copan toda la cadena logística global. O por lo menos con el permiso de los demás, pero que lo están intentando. A ellos no les interesa una guerra, no les interesa invadirte militarmente. Obviamente tienen que tener esa protección que te da el caparazón de lo militar, como ha pasado siempre a lo largo de la historia. Esto es la historia de Esparta y Atenas. Cuando Atenas le dice a Esparta, no te preocupes, si yo solo quiero negociar. Yo solo soy comerciante, pero quiero tener unos buenos buques de comerciantes, pero para proteger esos buques necesito una armada que me los proteja de los piratas. Para proteger la armada necesito tener bases en tierra y a partir de ahí empieza el problema con Esparta. Es un poco lo que está haciendo China, pero hoy por hoy no le interesa bajo ningún concepto el conflicto militar, cuando además, como hablamos, está avanzando a ese ritmo tan vertiginoso absolutamente en todos los conceptos técnicos, tecnológicos. Vamos a jugar por eso. Imagínate que realmente invade Taiwán de forma clásica, con barcos, aviones, ejército. Tú, de forma realista, ¿qué crees que sucedería? ¿Cómo crees que los diferentes jugadores del tablero reaccionarían? Mira, fíjate lo que te decía. Lo primero, antes de llegar a invadir, sería bloquear la isla. Es lo primero que harían. Tú piensas que Taiwán necesita importar prácticamente todo, empezando por alimentos. Tú simplemente con sitiar la isla, como que fuera un castillo de la Edad Media, ya no necesitas ni siquiera... Desahogas. Ya no necesitas entrar militarmente, o sea, no necesitas desembarcar en la isla. Tan sencillo como eso, fíjate, un poco pues lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela, pero imagínate toda la isla y dices, ¿y ahora por dónde me entran a mí los alimentos? Sí, porque Venezuela aún puede entrar por tierra, pero Taiwán no tiene más. Absolutamente. Es una isla. Tú le bloqueas por mar y por aire y la isla ya sola fenece. Entonces, pero supongamos que efectivamente, finalmente entra. ¿Quién actuaría? Porque entrar en guerra, eso ya sería entrar en guerra directamente contra China. Japón, que es verdad, que ha modificado su constitución, primero para que sus fuerzas armadas puedan salir fuera de su territorio, que estaban prohibidos hasta hace poco,
y luego se está armando también hasta los dientes, porque es algo muy preocupante que en todo el mundo hay una carrera armamentística salvaje. Tú piensas que hasta hace nada Estados Unidos gastaba 800.000 millones en defensa de dólares anuales. Ahora ya lo ha subido a más de $1 billón de dólares anuales, que se dice pronto. Pero todos los demás países están corriendo. Se nos está pidiendo más dinero. Eso es otro tema que queremos explicar el porqué. Pero te quiero decir que esto es una carrera armamentística, que ya sabemos cómo terminan las carreras armamentísticas a lo largo de la historia. Pero ¿quién de verdad se atrevería ahora mismo a meterse con una China? Una China, ya no solamente el ejército fabuloso que tiene, modernizado, que todo el mundo dice, pero es que no tiene experiencia de combate. Bueno, eso es porque lo dices tú, hay muchas maneras de adquirir experiencia de combate, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, muchos militares de alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial, pues practicaban esto en cajones de arena con carros de combate de juguete, ¿no? Bueno, te quiero decir que hay muchas maneras de perfeccionarte y de aprender, porque China lo que está haciendo, ha aprendido de cómo funciona la OTAN en Afganistán. Está aprendiendo de cómo trabaja la OTAN en Ucrania, porque al final, ahora mismo los ucranianos están utilizando pues, tácticas y procedimientos y material de la OTAN. Claro que está aprendiendo y tiene sus espías, sean en tierra, sean con aviones o sea con satélites. Claro que está aprendiendo de cómo actuamos los demás. Entonces te quiero decir, ¿quién intervendría? Pues es que, claro, esa sería una guerra directa. ¿Japón le interesaría? Un Japón que, recordemos, es que no tiene gente joven, ni siquiera ya casi para ir al ejército. Es una población terriblemente envejecida, y probablemente dentro de 10 años es que no tenga, ni casi ni para llamar a nadie a filas. Llegando al extremo, ¿me entiendes, verdad? Te quiero decir que es que son circunstancias muy particulares. Y China todo eso lo sabe, evidentemente. Pero lo que te digo es que probablemente no lo necesite. No le interesa. Porque, acuérdate, a través de la economía, a través de la psicología, y si es necesario, sitiando completamente la isla. ¿Es Estados Unidos por eso haría lo que dice, que es ayudar a Taiwán, o intentaría de alguna forma evitar el conflicto directo? Lo evitaría, no le interesa, entraría en una guerra. Tú piensas, mira, ahora hablaremos de Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos problemas estructurales gigantescos. Tú hablabas de la situación en Estados Unidos. ¿Tú sabes que en Estados Unidos todos los días hay 46 millones de estadounidenses que comen de la caridad con bonos del Estado? 46 millones de personas. Que todos los días mueren al menos 200 personas por las drogas. Que se dice pronto, Jordi. En muchos casos con el fentanilo u otros opiáceos sintéticos. Es decir, tienen un drama social tremendo, que luego hablaremos de Estados Unidos. ¿Tú crees que a Estados Unidos ahora mismo le interesa? Porque lo que quiere es, precisamente, Donald Trump, los que manejan los hilos de Donald Trump, lo que quieren es reconstituir. Además es que lo dicen bien claro. Tú vas a la estrategia y te dice, tenemos que reconstituir Estados Unidos. Quiere decir que estaba mal. Claro. Si no te dice voy a reconstituir o a reconstruir Estados Unidos o a revitalizar la economía estadounidense, quiere decir que estaba muerta o que estaba, casi muerta, ¿no? En paliativos. Entonces, lo que te digo que tenemos que entender la situación. Dices, ¿le interesaría meterse? ¿Tiene capacidad para ello? Militarmente sí, pero todo eso hay que sostenerlo. Las guerras son muy caras. ¿Le interesa a Estados Unidos con la economía que tiene ahora mismo meterse en una guerra contra una China? Y a China tampoco le interesaría. Porque China, si es la fábrica del mundo, lo que quiere es vender, lo que quiere es seguir vendiendo. Que el problema que tiene Estados Unidos es que dice, ¿y cómo paro yo las ventas de China? Porque también si las paro, perjudico a mi propia población, que les dejo de poder comprar productos ya de calidad y encima baratos. Es decir, es que todo es muy complejo y todo está muy interrelacionado. Y una cosa muchas son la palabrería de los políticos y otra cosa es la pura realidad. Como ha pasado en Europa con todas estas sanciones, que vamos ya por el 20º paquete de sanciones a Rusia, cuando resulta que le seguimos todavía comprando gas y petróleo, directa o indirectamente. Y lo que más dinero da. Claro, entonces dices, ¿qué me está usted contando? O uranio. Entonces digo, oye, ¿qué me está usted contando? Que por un lado está ayudando al ejército ucraniano y por otro lado está ayudando al ejército ruso a combatir contra Ucrania. ¿Qué me está usted? Pues por eso es que luego las relaciones son mucho más complejas y sobre todo mucho más profundas de lo que muchas veces nos trasladan pues, los periódicos convencionales, los medios convencionales o las televisiones.